Bien, les voy a hacer un video relacionado con tres temas importantes de esta materia de práctica profesionalizante. El primero de ellos es matriz de riesgo, luego vemos el tema mantenimiento preventivo y finalmente la resolución 463 del 09 que yo ya les había comentado. Voy a compartir un PowerPoint primero. Bien. Acá tenemos este PowerPoint donde puede verse una matriz de riesgo, ¿no? Yo les había mencionado, bueno, que la matriz de riesgo es aquello que se utiliza en el segundo paso de la gestión de la higiene y seguridad. Recuerden que el primero es identificación, el segundo es evaluación. En la evaluación, entre otras herramientas, utilizamos la matriz de riesgo. El objetivo central de la matriz de riesgo es jerarquizar los riesgos. Eso es lo más importante. Y después, poder determinar si los riesgos son tolerables o no son tolerables. Básicamente, la matriz de riesgo consiste en un ordenamiento de columnas y filas. La idea de la palabra, o la palabra matriz, viene precisamente de eso. Significa un ordenamiento de filas y columnas, nada más. En este caso, lo que estamos ordenando, ¿no es cierto?, son variables que nos van a servir para determinar la jerarquía de los riesgos, tal como le comenté. En un lado, o sea, en este caso en las filas, va la probabilidad. La probabilidad se refiere a probabilidad de que ocurra un determinado hecho que pueda generar una condición de exposición ante un contaminante o la condición de un accidente. A eso lo medimos subjetivamente en base a una graduación de probabilidad. Por el otro lado, en las columnas colocamos las consecuencias o el impacto, ¿cierto?, que tiene en las personas. Yo les mencionaba que lo conveniente como condición mínima es utilizar una matriz de 5 por 5, en donde tengo 5 niveles de probabilidades y 5 niveles de consecuencias. En este caso, las probabilidades están desde situaciones que se consideran raras, poco probables, moderadas, probables y finalmente casi seguras. En cuanto al impacto, lo dividimos en impacto insignificante, riesgo menor, significativo, mayor y severo. En algunos casos se suele incluir acá, en el extremo, una condición de riesgo fatal, ¿no es cierto? Pero bueno, como les digo, con la de 5 por 5, que no incluye tantas variantes, que ya es suficiente. Les digo entonces básicamente cómo funciona el tema de matriz de riesgo. Significa que nosotros para jerarquizar un riesgo no vamos a tener en cuenta solamente cuál es la consecuencia del riesgo, ni tampoco cuál es la probabilidad, sino que vamos a hacer una ponderación de ambas variables. ¿De qué manera? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, un riesgo que puede ser raro, en el punto de encuentro de la fila esta con la columna de una consecuencia severa, puede dar un riesgo, acá está indicado con amarillo, tolerable. Les voy a poner el ejemplo. Supongamos el caso de la caída de una aeronave, que supone, por supuesto, un accidente con consecuencias fatales. En este caso sería la condición más grave, que sería severa. Pero resulta que la probabilidad de que ocurra ese accidente es yo le diría ínfimo, más que raro, ¿no es cierto? Pero en el ejemplo este sirve. Resulta que ante la probabilidad tan baja de que ocurra, aún teniendo una consecuencia severa, lo considero un riesgo tolerable. Por tal motivo, andar en avión claramente es un riesgo tolerable. Es más, yo le mencioné en clase que comparativamente con andar en auto, por ejemplo, es un riesgo mucho más bajo. El riesgo de andar en auto es un riesgo, o en vehículo, ¿no es cierto?, o colectivo, lo que sea, es mucho más alto. Si bien las consecuencias de los accidentes de vehículos normalmente no son necesariamente fatales, sino pueden ser con consecuencias graves o medianas, etc., en la ponderación resulta un riesgo de mayor jerarquía.
como les decía, en el caso del avión, si bien las consecuencias son normalmente fatales, dada la ínfima probabilidad, se lo considera un riesgo aceptable. Bueno, les hice este ejemplo un poco para que ustedes interpreten el resto de las cosas. Tenemos que hacer esta suerte de ponderación. Si yo, por ejemplo, tengo una cosa que ocurre casi seguro, pero la consecuencia es insignificante, lo voy a considerar tolerable. Acá está indicado con amarillo, ¿cierto? En la medida en que el riesgo se va en su probabilidad incrementando y el impacto en su probabilidad se va incrementando, nos vamos hacia las zonas que están aquí en la parte superior derecha, que son zonas, digamos, de mayor gravedad. Acá están indicados con 3 colores, ¿cierto? Y hay condiciones que pueden ser intolerables, ¿no es cierto? En función de eso, vamos a tener que tomar acciones que van a tener relación con la importancia jerárquica del riesgo que nos lo va a dar esta matriz. Bueno, esto es la síntesis de lo que ustedes tienen que saber del tema que es matriz de riesgo. Hay todo un PowerPoint más complejo, más detallado, más desarrollado, pero yo se lo resumo en esto. Recuerden que la probabilidad es algo que lo debe determinar el técnico con criterio propio y debe ubicar en alguna de estas, digamos, condiciones al riesgo. Por ejemplo, yo les mencionaba el riesgo de caída de una escalera. Si lo tuvieran que graduar, y yo les diría que por lo menos lo consideraría moderado, incluso hasta probable. No es un riesgo de rara ocurrencia. Hay distintas condiciones que hacen que trabajar en escalera supone una condición de riesgo alta en cuanto a la caída que puede llegar a ocurrir. Y las consecuencias normalmente no son ni insignificantes ni menores, como cuando la persona suele caer en una escalera, suele no estar en ese momento preparado, porque es un momento que se pierde la estabilidad y no tiene tiempo para verificar o para establecer una forma de caída, suele caer mal y las consecuencias en general son por lo menos significativas o incluso graves. En síntesis, el riesgo de trabajo en escalera lo considero un riesgo importante porque tiene una probabilidad por lo menos moderada y tiene una consecuencia al menos significativa, y yo diría, acá está en amarillo, pero en realidad debería estar por lo menos en este color, sino en rojo. Es decir, es un tema prioritario que debemos tener siempre presente. Bueno, pasado este tema, les voy a hablar algo de mantenimiento preventivo en higiene y seguridad. El mantenimiento preventivo es una acción de mucha importancia en la prevención. En muchas oportunidades determina que ocurran fallas en equipos o máquinas que determinan condiciones inseguras con consecuencias de accidentes o enfermedades profesionales. Básicamente les explico lo siguiente. ¿Qué tipos de mantenimiento existen? Existe primero el mantenimiento correctivo. Este es el que se hacía antes. ¿En qué consiste? En realizar el mantenimiento de un equipo o de una máquina una vez que se presenta una falla o avería. Claramente, en la prevención no es aceptable porque si se presenta una falla o avería, esta puede traer consecuencias en las personas y no resulta aceptable esperar que ocurra esa falla para recién corregirla. Como les decía, este es el concepto de mantenimiento que se aplicaba anteriormente. En la aeronáutica, en particular, por una cuestión de exigencia de seguridad, se empezó a trabajar con lo que se llama el mantenimiento preventivo. Y eso, en definitiva, hoy se ha expandido en todos los órdenes y en todas lo que son gestiones de prevención de higiene y seguridad ante máquinas y equipos, se hace mantenimiento preventivo. Bien, entonces, este mantenimiento preventivo, ¿en qué consiste? En que no esperamos que ocurra la falla o avería para corregirla, sino que antes de que ocurra, hacemos ciertas inspecciones y controles que nos permiten determinar qué elementos del sistema, de la máquina, qué piezas puede estar en una condición de deterioro
y conviene cambiarla realizar alguna tarea de mantenimiento que determine que esa pieza vuelva a estar en las condiciones que corresponden. Existe también un mantenimiento predictivo, que es el mantenimiento que se hace haciendo predicción. Se utiliza, por ejemplo, mucho en verificaciones de aceites, en máquinas, etcétera, pero se lo voy a simplificar y se lo voy a incorporar dentro del mantenimiento preventivo. O sea que a los fines de lo que es prevención, tienen que tener presente que existen dos tipos de mantenimiento, el correctivo y el preventivo. Aspectos que cubre el mantenimiento preventivo. Uno, está relacionado con la buena operación de la máquina o del equipo a los fines de que cumpla la función para la que fue diseñada. Ya les voy a poner un ejemplo para que se interprete bien. Y el otro está relacionado con todos los aspectos de las funciones de la máquina o equipo que tienen que ver con la seguridad. Fíjense en este ejemplo cómo les va a quedar claro el tema. Ejemplo de mantenimiento preventivo en un vehículo, que puede ser un colectivo, puede ser un camión, puede ser un automotor, etc. El mantenimiento operativo tiene que ver con asegurar el buen, por ejemplo, funcionamiento del motor, del embrague, etc. Es decir, ¿qué es lo que lo que me garantiza el buen mantenimiento operativo? Me garantiza que el automóvil o, digamos, el vehículo de que se trate, cumple bien su función operativa. El mantenimiento relacionado con la seguridad está en aquellos aspectos que tienen que ver con, precisamente, condiciones relacionadas con higiene y seguridad. Ellos son, por ejemplo, el control del estado de los neumáticos, esto tiene relación específica con la seguridad, la verificación del tren delantero, también. Ahí me tocó el caso de una pericia en donde un camión que no se le hacía mantenimiento, se rompió el tren delantero en la ruta, el camión se desvió, impactó contra un árbol y a la persona se le introdujo parte del volante en el cuerpo y tuvo, bueno, unas consecuencias gravísimas. Allí, en ese caso, no se había hecho mantenimiento preventivo, y además la ART no había asesorado sobre ese aspecto. Así que bueno, esto para ponerles un ejemplo. Además del tren delantero, el sistema de suspensión, los frenos, es muy importante, y también las luces, que es también muy importante para la seguridad. Para que tengan una idea simple, este mantenimiento relacionado con la seguridad es precisamente el que se le hace en la verificación técnica vehicular. Allí no le controlan la parte operativa del auto, sino que le controlan exclusivamente la parte relacionada con la seguridad. Este ejemplo es extrapolable para cualquier máquina. Como les dije, hay muchos casos en donde el no mantenimiento de una máquina o un equipo puede traer, digamos, una consecuencia de accidente o enfermedad. A mí me tocó, por ejemplo, en el caso de una empresa, NG, donde se fabrican calefactores, que una prensa que realizaba, digamos, el prensado de ciertas chapas para darle las formas a la parte de la estufa, por mal mantenimiento, generó lo que se llama una repetición del golpe, y en esas circunstancias la persona que introdujo la mano con un atrapamiento con graves consecuencias. Allí tienen ustedes un ejemplo de lo que puede implicar el no uso adecuado o el no haber realizado el mantenimiento preventivo. Con esto les transmito esta idea muy sintética y que, como les dije, es muy importante y está dentro de los ítems que se deben controlar en la higiene y seguridad. Bien, ahora voy a hacerles una mención relacionada con el tema de la resolución 463 del 09, que también se la había comentado en clase. Básicamente, en el año 69, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo generó esta lista integral de chequeo de los establecimientos que permite tener una suerte de auditoría en donde prácticamente uno tiene la tranquilidad y la seguridad que ha controlado todos los aspectos que hacen a la planta. Fíjense que tiene una serie de ítems
y están encabezados por conceptos. Por ejemplo, empezamos. Servicio de higiene y seguridad. Dispone del servicio de higiene y seguridad y acá tiene la opción sí, no o no aplicable. ¿Cuándo es no aplicable? Por ejemplo, en el caso de una vivienda que no tiene la obligación de tener un servicio de higiene y seguridad, en ese caso se coloca no aplicable. Cumple con las horas profesionales según el decreto 1338-96. Bueno, allí viene también el sí, no, etc. Y fíjense que dentro de cada uno de los ítems que aparecen acá, de este listado de control, a la derecha aparece la normativa aplicable, con lo cual le permite a uno hacer un chequeo muy ordenado. Como les decía, van encabezados por rubros. Acá servicio de higiene y seguridad, después servicio de medicina de trabajo, dispone del servicio de medicina de trabajo, bueno, posee documentación actualizada sobre las acciones tales como educación sanitaria, socorro, vacunación, en fin. Y acaban así todos los detalles. Después se sigue con las herramientas, con las máquinas, con los espacios de trabajo, y como en todos los casos, les decía, por ejemplo, en máquinas, tienen todas las máquinas y herramientas, protecciones para evitar riesgos al trabajador, y acá tienen que poner sí o no, y la referencia de capítulo 15, artículo 103, 104, 105, etcétera, del decreto 351, es decir, les da la normativa aplicable, que por supuesto está dentro de la ley 19.587. Bien, y así entonces se va cubriendo el listado total. Fíjense acá, por ejemplo, ergonomía. Se desarrolla un programa de ergonomía integrado para los distintos puestos de trabajo. Se realizan controles de ingeniería en los puestos de trabajo. Se realizan controles administrativos y seguimiento de los puestos de trabajo. Recuerden que el seguimiento es un tema muy importante. Bueno, y acá están básicamente la referencia de la resolución 295 y de la ley 19.587. Como esta resolución fue hecha en el año 2009, no se incorporó en ergonomía algo que debería estar, que es, se cumple con la resolución 886 del 15, que es un checklist que me permite identificar los riesgos y determinar si son o no tolerables los riesgos ergonómicos. Bueno, eso no está. En su lugar está el concepto de programación de ergonomía integrada de los puestos de trabajo, que es muy genérico. Por eso yo les decía que allí hubo un avance muy grande con la resolución 886, porque permitió una guía bien ordenada para determinar riesgos ergonómicos. Bien, y así seguimos con otros tipos de riesgos, protección de incendios, ¿no es cierto?, almacenaje, y bueno, con todo lo demás, hasta que finalmente aparecen las presencias de agentes cancerígenos, y bueno, y todo esto tiene que ser realizado por el responsable de higiene y seguridad, tiene que poner su nombre, sus datos, etcétera, su matrícula, ¿no es cierto? Y el carácter del responsable de higiene y seguridad que tiene de la empresa. Es decir, esto es algo que lo realiza el empleador, lo realiza una vez en oportunidad que se establece un contrato con una RT, si se cambia de RT se tiene que realizar nuevamente, y en algunos otros casos puntuales, como cuando se entra dentro de un programa de reducción de la siniestralidad, que es un tema que no viene al caso, yo te lo mencioné en clase, pero no viene al caso de explicarlo acá. Pero desde situaciones particulares donde también surge la necesidad de hacer esta declaración. Como les decía, es una declaración jurada hecha por el empleador y la RT tiene la obligación de luego, en algún momento, hacer una visita y controlar que esta declaración jurada sea correcta. Es decir, que todo lo que se ha mencionado acá de cumplimiento o incumplimiento se correspondan con la realidad. Bien, esto es lo que les quería mencionar. Como les dije, esta planilla es de resulta muy importante porque nos da una orientación, una guía de cómo hacer una auditoría integral de un establecimiento. En mi caso, cuando yo tengo una pericia, lo primero que le pido es esto al empleador, porque bueno, en base a esto, yo sé a dónde se está parado en cada uno de los ítems que se pueden considerar dentro de lo que es la prevención en higiene y seguridad. Bien, esto es todo.